Muy bien, comenzamos por el bloque de climatización. A continuación voy a abrir concretamente este PowerPoint donde vamos a explicar los conceptos que necesitamos para abordar esta instalación. Tenemos concretamente en este dibujo 3D, en esta imagen, tenemos una serie de elementos que podemos visualizar. Tenemos en la parte interior las unidades interiores y en las partes exteriores tenemos la unidad exterior de VRV del sistema que nos aporta frío-calor y tenemos el sistema que nos ventila para cumplir con las exigencias de ventilación. Y ahí lo tenemos, concretamente es el elemento que tiene conectado esos conductos en la parte superior. Eso es la unidad que tiene el recuperador entálpico en su interior. Entonces, teniendo este concepto claro, que tenemos este sistema separado que también lo podríamos tener unido en la misma máquina, como ya hemos explicado con anterioridad. Fíjense, tenemos el conducto de impulsión, el conducto de extracción, el aire cruzado que entra con respecto al que se expulsa, generándose esa recuperación de calor. Esa recuperación de calor se genera en base a este principio. Tenemos aquí el recuperador de placas y fíjense cómo funciona el sistema. Sencillamente es un elemento que nos almacena ese frío o calor del aire que nosotros estamos tratando en el interior. Lo podemos ver aquí, estamos gastando una energía para nosotros aclimatar este espacio. Esa energía es a base del sistema o el ciclo de frío que ya hemos explicado, que se genera en esta parte de aquí. El ciclo de frío está totalmente introducido en esta parte de aquí, en esas baterías de climatización de esta máquina. Luego tenemos los ventiladores y luego tenemos los respectivos filtros también, porque esta máquina tiene filtros para absorber o limpiar las impurezas del aire. Entonces está compuesta por una serie de sistemas que se puede desglosar, se puede dividir. Si ustedes observan esta imagen que tenemos aquí, tenemos el sistema dividido, es decir, tenemos el sistema que nos ventila y el sistema que nos aporta calor o frío. Ahí lo tenemos, y ese sistema que nos aporta calor o frío ya hemos hablado que puede ser por tubería de gas refrigerante o por tubería de agua. Si es por tubería de agua, ¿cómo se llamaba? Se llamaba sistema de fan coils. Si es por tubería de gas refrigerante, pues puede tener varios nombres: la unidad exterior, unidad interior o sistemas VRV de caudal variable. Y para saber con más detenimiento todos los conceptos de esta instalación, por ejemplo de VRV, les tengo preparado una documentación que ya hemos comentado al inicio del curso. Les recomiendo que se escriban este link que es concretamente instalaciones y eficiencia energética.com /bomba de calor con guiones inverter sistema VRV -VRF y la barra, y con eso tendrían el link. Una vez estamos dentro de esta página, pueden observar que se hace una explicación detenida de en qué consiste este sistema. Les recomiendo que para las personas que están comenzando, que no identifican este sistema, lean este artículo porque es muy específico y muy claro para comprender cómo funciona este sistema. Incluso para las personas que se inician, tienen el ciclo de frío aquí en este video que les puede servir mucho. Cómo se comprime el gas y cómo se expande por la válvula que tenemos aquí estranguladora, que lo que genera es esa evaporación que genera una absorción de calor y por lo tanto un enfriamiento del espacio en el cual va a generar esa evaporación. Por eso tenemos el evaporador casi siempre en el interior y el compresor en el exterior. Muy bien, pero no vamos a dar muchas vueltas a este tema. Les dejo el artículo y pueden ir identificando los conceptos. Luego también hay un concepto interesante que es el COP, que es la relación de lo que se enfría o se calienta dentro del habitáculo con la relación de lo que se consume a nivel energético, es decir, a nivel de electricidad. Y eso es el COP, vamos a decirlo así, es como el rendimiento de esa máquina. Perfecto, vamos a continuar con la explicación. Seguimos hacia adelante y quiero que entiendan que previamente tienen que haber analizado la pestaña térmica. Claro que si por ejemplo el edificio se encuentra ubicado en un lugar que no es España, pues van a tener unos problemas ahí, pero eso se puede gestionar, digámoslo así, analizando las transmitancias, analizando por ejemplo el paso del sol. Eso se puede analizar. Sin embargo, cuando le den a calcular y tengan marcada la norma,
que les estoy indicando la norma española, ahí es donde se produce esa contradicción por las zonas térmicas de España con respecto a la ubicación que ustedes dan de forma manual. Ahí se genera una contradicción, ya lo hemos hablado en la pestaña estudio térmico. Entonces vamos a continuar con la explicación. Tienen que analizar la parte térmica porque puede ser que colocándole un factor solar distinto al vidrio o colocándole una visera, un elemento, le colocan esa losa, por ejemplo ese volado que lo que hace es generar una sombra. Eso ayuda muchísimo porque el programa sabe dónde tiene el paso del sol y sabe cómo tratar esa cuestión. Entonces es importante que le hagamos ese análisis previo. El programa no va a tener ningún problema si nosotros le colocamos la ubicación de Ecuador, por ejemplo Colombia, ya va a identificar el paso del sol. Lo que pasa es que nosotros no podemos hacer clic a calcular dentro de la pestaña estudio térmico. Eso es lo que estoy comentando y eso es lo que deberemos de saber gestionar bien para que luego cuando pasemos a la pestaña de climatización, que está sumamente ligado con el tema térmico, ya tengamos un estudio y le hayamos reducido al máximo las frigorías horas necesarias y las calorías hora necesarias para aportar ese confort térmico. Luego tenemos datos de cada uno de los recintos. Fíjense, primero de todo definimos a un recinto como habitable o no habitable. Obviamente, si definimos un recinto como no habitable, no se va a climatizar, como es obvio, pero podemos tener un recinto habitable no climatizado. Eso se le puede decir al programa. ¿Dónde? Pues donde definimos todo el tema de los recintos. Es muy importante que nosotros sepamos diferenciar una zona que debemos de climatizar y otra que no debamos climatizar. Me explico. Por ejemplo, unos pasillos, puede ser que no nos interese climatizar un pasillo o un recibidor y nos interese más centrarnos en esos habitáculos interiores. Por otro lado, tenemos las condiciones interiores. Esto también es muy importante. Tenemos las temperaturas de verano e invierno. ¿Esto por qué es así? Porque en España, bueno, tenemos esta diferenciación de estos dos climas, principalmente porque son muy opuestos. Es decir, en verano tenemos temperaturas más elevadas en el exterior y en invierno tenemos temperaturas más bajas, como es obvio. Pero, por ejemplo, en Latinoamérica el invierno es etapa de lluvias y también hace más calor, es decir, es una contradicción. Por eso no se líen con ese tema, no se confundan con esa cuestión, simplemente es un parámetro que ustedes tienen que introducir dependiendo de la etapa del año, nada más. Le pueden poner el mismo valor si desean, en ese caso si quieren trabajar a temperaturas de 21 grados y 21 grados, le pueden poner, a eso me refiero. Luego tenemos la humedad relativa, ¿de acuerdo? La humedad relativa está directamente relacionada con el tema del calor latente. Y me explico. Me voy a poner en esta imagen y quiero mostrarles un concepto. Nosotros, cuando estamos climatizando un habitáculo y nosotros encendemos el aire acondicionado, ¿qué es lo que hace el sistema de aire acondicionado? Primero, tiene que eliminar una gran cantidad de agua que se encuentra en el interior. Vamos a decir humedad. Eso se le llama calor latente, es decir, porque es como un cambio de fase. Tenemos que hacer, primero tenemos que eliminar todo ese vapor, tenemos que secar y a partir de ahí empieza a bajar la temperatura, ¿de acuerdo? Pero el esfuerzo que hace la máquina de refrigeración para concretamente eliminar esa humedad, eso se le llama un esfuerzo que hace a nivel latente, es un calor latente que tiene que eliminar y luego baja el calor sensible. Por lo tanto tenemos esos dos conceptos, calor latente y calor sensible. Tenemos que diferenciarlos porque la humedad está directamente relacionada con ese concepto. Y tenemos concretamente dentro del PowerPoint esta referencia donde tenemos el concepto de humedad. A mayor humedad, obviamente, vamos a tener ese problema de que la máquina va a gastar más energía para quitar esa humedad de ese habitáculo. Por lo tanto, si estamos en Ecuador, en una zona, por ejemplo, de la costa, de una región de la costa, ustedes tienen que comprender que la humedad relativa va a ser enorme, ¿de acuerdo? Incluso puede llegar hasta el 60-70% en algunos casos. Ocupación de personas. Tenemos aquí esa ocupación de personas que también genera una humedad, ¿de acuerdo? El programa ya sabe cuánta humedad genera cada persona pues cuando respira.
cuando exhala aire. Se está incorporando una humedad al ambiente. Luego también las personas generan un calor sensible, ¿de acuerdo? Generan un calor latente y un calor sensible. Tenemos también una potencia instalada de iluminación que va a afectar. Fíjense, el programa está aportando 17.2 kilocalorías por metro cuadrado, ¿de acuerdo? Kilocalorías hora por metro cuadrado. Muy bien, y tenemos concretamente donde dice ventilación, un caudal mínimo de ventilación por persona. Esto sí que es interesante porque está directamente relacionado con este recuperador de calor que también a su vez nos va a suministrar ese aire nuevo. Es un aire nuevo pero que ha pasado por esa recuperación de calor. Tenemos el caudal mínimo de ventilación por superficie y el programa lo que hace es toma el mayor de estos dos resultados. En este caso habría que hacer una multiplicación del número 6 por las personas, bueno, por el caudal mínimo por persona. También podríamos hacerlo por el metro cuadrado y sacar el valor mayor de los dos. El programa ya lo hace. Muy bien, sigamos con la explicación. Vamos avanzando y fíjense, tenemos concretamente los datos con los que va a trabajar el programa. Pues sencillamente de toda esa larga lista de cuestiones que hemos estado comentando, el programa solamente va a necesitar las frigorías hora que necesita para el momento más desfavorable, las cargas máximas de calefacción, kilocalorías hora, en este caso sería para el día pésimo, el caudal de ventilación, ¿de acuerdo?, en litros por segundo. Muy bien, sigamos con la explicación. Tenemos la solución 1, es un sistema centralizado en cubierta, es un sistema que ya tiene todos los elementos, tiene la impulsión de aire y tiene la recogida de aire y a su vez tiene el recuperador de calor. Sin eso no vamos a hacer nada en lo que es países como España, es decir, vamos a gastar mucha energía, y también en países de Latinoamérica. Lo que quiero decir es que ese recuperador de calor no es tan obligatorio a nivel de Latinoamérica, pero quiero que entendamos que existe un sistema centralizado y se puede colocar, bueno, generalmente por su tamaño se coloca en cubierta. Seguimos con la explicación. Este sistema deberá de incorporar una unidad de tratamiento de aire, UTA, en este caso. Casi siempre necesitará intercambiador de calor, siempre denominado recuperador de calor entálpico. Lo necesita, pero en su interior. Muy bien, tenemos la solución 2, un sistema de fan coils, que también podría ser un sistema de VRV. Fíjense, tenemos la enfriadora, que también está calentando agua. También es posible que ese elemento, esa enfriadora, caliente agua, por eso es un mal nombre, el nombre de enfriadora, porque también puede calentar, ¿de acuerdo? Entonces este sistema necesita 100% el sistema de esa unidad de tratamiento con el recuperador entálpico, ¿de acuerdo? Este dibujo es erróneo, porque si se fijan, tienen ahí una batería de refrigeración. Si alcanzan a leer, tiene ahí un elemento que dice batería de refrigeración. Esa batería de refrigeración tienen que eliminarla. Solamente nos sirve la parte de la derecha que dice intercambiador de calor. Es decir, este elemento se coloca para generar ese aire cruzado y recuperar ese calor, y a su vez incorporar los litros por segundo dependiendo de cada estancia que tenemos asignado. Esas exigencias de ventilación, que nosotros las podemos cumplir de muchas formas, esas exigencias de ventilación, sabiendo que existe también la posibilidad de ventilación natural, sin tener que recurrir a un sistema mecánico. Existe la ventilación natural a través de ventanas, por supuesto, para viviendas, por ejemplo, está perfectamente permitido. No hace falta incorporar sistemas de estos en viviendas, pero ya cuando son oficinas y demás, esto ya tenemos que ir al documento de instalaciones de climatización con equipos autónomos. Quiero que se fijen en esta diapositiva que tenemos aquí, y ahí concretamente pueden ubicar dentro de este documento instalaciones de climatización con equipos autónomos, todo el tema de si es IDA 1, IDA 2, dependiendo del edificio. Aquí lo tenemos en la página 10 concretamente del documento. Dependiendo de si es IDA 1, IDA 2, IDA 3, IDA 4, nosotros vamos por aquí y ubicamos unos litros por persona, ¿de acuerdo? También puede ser por metro cuadrado, como ya les dije, puede ser por metro cuadrado, como ya les indiqué, pero la cosa es que tengamos un parámetro más o menos real. Si estamos en Latinoamérica y queremos unos datos pues que sean coherentes, pues fíjense,
tenemos aquí este ejemplo que podemos aplicar. Esto para España, ya digo, es obligatorio cuando tenemos esas oficinas cerradas que no ventilan por ningún lugar y tenemos que suministrar ese aire. Perfecto, quería mostrar concretamente dentro de este documento una parte interesante. Quiero bajar hasta este punto. Muy bien, fijémonos en este sistema que tenemos aquí. Podemos tener concretamente una máquina que impulsa aire y podemos tener también un aire expulsado, fíjense, a través de una simple ventilación mecánica. Esto podría ser un baño y podríamos tener una puerta con una rejilla que permitiera esa extracción por esta parte de aquí. Por eso hablamos siempre de que las puertas pueden ser puertas que tengan ese paso de ventilación o esa rejilla que nosotros podemos diseñar para también diseñar para dónde se va el flujo de aire dentro de esa estancia. Muy bien, puede ser este sistema, pero este sistema claramente no incorporará ningún tipo de recuperación de calor, solamente está impulsando aire. Muy bien, y aquí ya tenemos marcado el recuperador, fíjese, recuperador de calor, que lo pueden leer aquí, en esta parte de aquí, y se simboliza con este rombo que tenemos aquí o este cuadrado girado, que lo que simboliza es ese flujo cruzado de aire con el intercambiador que tenemos ahí. Muy bien, sigamos con la explicación, vamos hacia adelante. Tenemos la instalación de climatización, fíjense, tenemos la solución 3, un sistema tradicional de split, una unidad interior y una unidad exterior. Cuando los sistemas son bomba de calor, se denomina bomba de calor, llevan incorporada una válvula 4 vías y pueden invertir el flujo del refrigerante, siendo capaces de producir frío o calor indistintamente. Es posible que tengan esa válvula 4 vías y pueden invertir el flujo de refrigerante. Lo que ahora es el evaporador pasa a ser el condensador. Y a la inversa. Seguimos con la explicación, fíjense, es esta la válvula que les estoy indicando que revierte el flujo de refrigerante. Si seguimos hacia adelante, hablamos de la solución 4, VRV, un sistema de caudal variable, que al final no deja de ser lo mismo que esto que tenemos aquí, es lo mismo, pero al final tenemos una sofisticación del sistema en la cual podemos tener incluso sistema de cassette, de pared, es decir, podemos tener muchos sistemas interiores conectados a una misma máquina exterior, que es capaz de darle un caudal variable a cada uno de los elementos interiores. Muy bien, pero este sistema, como ya hemos dicho, también va a necesitar ese recuperador de calor o ese sistema de ventilación. Deberemos de ventilar. Muy bien, y tenemos aquí esas unidades de tratamiento de aire. Cuando recibe el nombre de unidad de tratamiento de aire es porque generalmente también lleva incorporada la batería de refrigeración. Vamos a decirlo así, vamos a decirlo claro, que puede estar separado este sistema o junto. Muy bien, y ahí tenemos el dibujo de cómo funciona, ¿no? Tenemos la entrada de aire fresco, cómo cruza, ¿de acuerdo? Y este concepto ya lo hemos tocado muchas veces. Seguimos hacia adelante y hablemos de la demanda energética. Este es un parámetro de la normativa de España que nos clasifica el edificio también en tipo A, tipo B, tipo C, dependiendo de las kilocalorías que estemos gastando o las frigorías que estemos gastando, ¿de acuerdo? En refrigeración. Muy bien, entonces tenemos que tener en cuenta que tenemos que bajar al máximo ese dato para que nuestro edificio sea eficiente. Bueno, todas estas cuestiones que definimos dentro del recinto, nosotros podemos indicar la eficiencia térmica del recuperador de calor, muy importante. Esto es muy importante, obviamente no son sistemas a 100% eficientes. Recomiendo en este caso preguntar al fabricante y si no tienen datos le colocan un valor de 50. Muy bien, y tenemos ahí todos los datos que nosotros rellenamos. Podemos dejarle por defecto unidad 3 que le marcamos ahí en ventilación, o podemos nosotros indicar que sea por persona el cálculo o que sea por unidad de superficie, o podemos nosotros incluso definir numéricamente cuánto queremos ventilar. Y eso sería todo. Podemos decirle ahí concretamente si es sin climatizar ese recinto en el caso de que querramos ahorrar energía. Vamos a suponer que la máquina nos está saliendo demasiado grande, nos está saliendo que tenemos que colocar una máquina VRV enorme.
Pues a lo mejor queremos introducir una más económica, pues marcamos sin climatizar ese pasillo o esa zona que no se va a usar. Terminamos con la presentación y ahora en el siguiente vídeo lo que vamos a hacer va a ser adentrarnos en este modelo que tenemos aquí. Si yo hago una vista 3D y muestro el edificio, vamos a ver que tenemos esa serie de elementos que vamos a aprender a introducir e interpretar los resultados que el programa nos va generando. Tenemos que familiarizarnos con los conceptos de rejilla de impulsión, rejilla de retorno, conducto, recuperador entálpico, unidad de VRV, tubería de gas refrigerante. ¿Y qué más tenemos que tratar aquí? Pues prácticamente nada más. Prácticamente será un simple análisis que vamos a realizar. Nos vemos en el siguiente video.